Regresamos a Argumentos y estamos tocando otro tema importante para nuestros niños, jóvenes y para la sociedad en general. La UNESCO ha nombrado el primer jueves de cada noviembre como el Día Internacional contra el Acoso y la Violencia Escolar. Y todo este mes de noviembre se estarán realizando actividades con el objetivo de crear conciencia de cómo frenar el acoso escolar, también conocido como bullying. Vamos a estar conversando con el profesor Carlos Trapani respecto a este tema pues que toca y que interesa a todas las familias, tanto a los profesores, la comunidad, nuestros niños y nuestros jóvenes. Este es el tema que estaremos abordando en Argumentos. ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Que bajes la cabeza, te estoy diciendo. Que te calles. Quiero hacer algo. Hay que hacer algo. Y aunque no soy un héroe, Ni una heroína. aunque no soy el más valiente ni el más rebelde, Ni la más increíble. nosotros también tenemos el poder de cambiar las cosas. ¿Qué hacéis? Bueno, teníamos allí un mensaje corto, pero con un mensaje fundamental para los niños y para los jóvenes. No ponerte del lado del acosador, el papel que tienen los compañeros de clase, el entorno, en frenar el acoso, en frenar la violencia escolar, en frenar el bullying. Pero lamentablemente no esto siempre pasa, hay muchas variables, esto es multifactorial. El abogado Carlos Trapani, coordinador de la SECODAP, nos estará acompañando en esta edición de Argumentos, especialista en derechos del niño. El tema del acoso, el ciberacoso, vemos como la UNESCO este año pues también ha querido que se incorpore el lema de la violencia digital y cómo también a través de los dispositivos, de los celulares, del internet, de la fotografía, el video, pues también crece esta violencia o el acoso hacia los niños. Bienvenido, profesor Trapani. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted. Sin duda, el acoso escolar es violencia, es una forma de violencia que es intencional. La persona que acosa a otra intencionalmente quiere hacer daño y eso siempre responde a una asimetría de poder. Cuando hablamos de acoso escolar, se da en el ámbito de las relaciones escolares. Un adulto puede acosar a un niño, sin duda, pero no constituye acoso escolar. Entonces es importante delimitarlo porque si en la escuela todo es acoso, termina nada siendo acoso. Entonces es importante tener en cuenta bueno, que es una forma de violencia que hace daño, que sin duda interfiere con los procesos de aprendizaje, afecta el clima escolar y sin duda bueno, es una representación de cómo se vulnera el derecho a la integridad física y psicológica de un niño. Es o de un adolescente. asimétrico, como me mencionabas, pero hay que diferenciarlo. Por ejemplo, en el salón de clase el joven siente que el profesor pues le dijo una serie de comentarios, que se sintió vejado. Esto no es una violencia escolar o no es el acoso escolar. No entra dentro de la definición de acoso, pero sin duda es una expresión de violencia donde para el docente hay un régimen disciplinario que es distinto. Vía de hecho de palabra, es una sanción para el docente, además la responsabilidad civil, penal, administrativa que puede tener el docente. Pero el tema de la violencia entre pares, entre niños, entre adolescentes, es una forma de violencia muy sutil donde requiere intervenciones diferenciadas dependiendo del tipo de violencia que se trate. Por eso es que el acoso escolar es muy complejo, porque como tú bien dices, tiene un componente personal, educativo, familiar, comunitario, también como el adulto modela el comportamiento en el aula, pero son muchísimos factores, por eso requiere respuestas integrales y sostenidas. Porque es difícil, ¿no?, entender que un niño o un adolescente tenga conciencia que su comportamiento es violento y que le hace daño a otra persona. Lograr ese clip, lograr esa relación es un proceso que lleva tiempo y requiere distintas intervenciones. Que comentaba con los compañeros antes de empezar este segmento, que antes en nuestra época escolar se hablaba del chalequeo, pero es hay que diferenciarlo, ¿no? Esto es algo sistemático de abuso contra una persona y además constante. Sí, pues en nuestra cultura el chalequeo es bien visto. De hecho, el que no chalequea te ven como raro, te ven como que no te adaptas al grupo social. Pero con los niños hay que hacer una distinción. Una cosa es reírme con los demás y otra muy distinta, reírme a costa de los demás. Cuando esa broma, ese chiste, esa aproximación es violenta,
causa malestar en el otro, evidentemente ahí hay que parar. Y hay que diferenciar lo que es un reporte inteligente en un contexto de acoso de un chisme, que es algo intrascendente y relevante. Entonces, ese ejercicio hay que hacerlo. Y el énfasis que hemos promovido en SECODAP no tiene que ser la intervención, sino la prevención. Y eso parte por la educación, la formación, la educación emocional y sobre todo cuando un niño, un adolescente tiene algún problema, tenga mecanismos de reporte y que sea escuchado, que sea tomado en cuenta, que sea valorado. Hemos visto más violencia en aquellos centros educativos donde cuando hay un problema nadie me escucha, nadie me atiende. O las intervenciones que hacen se aleja a lo que yo como niño, como adolescente, realmente necesito. De hecho, muchos niños y jóvenes dicen, no, prefiero callar porque no me van a hacer caso, o porque no va a pasar nada, o se va a tornar la situación peor porque entonces el profesor va a hablar en el salón de clase y los compañeros más bien van otra vez a arremeter contra mi persona o me van a amenazar. Eso Oye, también y es como ocurre. una bola de nieve que va creciendo y esa violencia va mutando y cuando queremos hacer intervenciones son mucho más complejas las situaciones. Claro. Y cuando vemos situaciones de acoso, por ejemplo, en adolescentes, cuando analizamos los antecedentes, la historia de la violencia probablemente viene desde preescolar, que nunca se escuchó, nunca se entendió, se normalizó o se justificó. Entonces, bueno, evidentemente ninguna forma de violencia se justifica y no estamos condenados a ser violentos. Hay que hacer un esfuerzo para que la escuela sea un espacio afectivo, formativo y protector, donde yo voy a la escuela es a ser feliz, a aprender, a explotar mi potencial creativo, no para sufrir y hacerme sentir mal. Pero eso es un trabajo que se construye, como se construye un currículum, como el niño se enseña a hacer matemática, física, lenguaje, también hay que enseñarlo a convivir, donde la diferencia es perfectamente posible, lo que uno puede utilizar la diferencia para hacer sentir mal a otra persona. Claro, y todo empieza en casa, en esa formación de casa. Por acá queremos compartir con nuestra audiencia un documento que ustedes comparten donde tienen la definición del acoso escolar según SECODAP. Aquí lo vamos a ver en el siguiente gráfico, una forma de violencia real, simbólica, no deseada, progresiva, intencional y reiterada, caracterizada por una asimetría de poder que se materializa entre niñas, niños o adolescentes en un sistema de relaciones y estructuras que existen dentro y fuera de los centros educativos, incluso a través de Internet. La agresión en el marco de este acoso escolar es favorecida o inhibida por el contexto social e institucional de los centros educativos y otros entornos de socialización. Bueno, uno se pregunta qué puede hacer el entorno escolar. Nos hablabas del tema de la información y de la prevención. ¿Qué pueden hacer los colegios? ¿Qué podemos hacer los padres en casa? Porque a veces estos temas, como lo mencionábamos, se atacan es una vez que se produce, pero la idea es prevenirlo y para prevenirlo tenemos que tener esta información y de entender el daño que podemos hacer a otros y lo hemos visto. Bueno, de hecho una serie de Netflix muy famosa, ¿no? Adolescencia, por tocar este drama del acoso y de un desenlace fatal. Mira, yo creo que el primer paso es reconocer que hay problemas. O sea, yo como escuela tengo que reconocer que hay problemas de convivencia, que hay problemas de violencia, que hay problemas de acoso. La mejor escuela es la que está libre de violencia. Esa no es la mejor escuela. La mejor escuela es la que tiene problemas y lo sabe detectar a tiempo y abordar con calidad. Entonces tenemos que partir de un diagnóstico. ¿Qué pasa en nuestro clima escolar? ¿Dónde hay más problemas? ¿Quiénes son las mayores víctimas? ¿Son niños? ¿Son niñas? ¿Son adolescentes hombres, mujeres? ¿Dónde se dan los hechos de violencia? En el recreo, en la salida, en las horas libres, en los cambios de turno. Entonces tenemos que poder caracterizar la violencia para darle dimensión, porque podemos generalizar o podemos subestimar un hecho violento. Creo que ese es el primer paso, reconocer que hay un problema y siempre hablo de institucionalizar la protección. Es decir, prevención del acoso escolar y de otras expresiones de violencia que se dan en la escuela tiene que formar parte de la estrategia educativa del centro. Claro. No puede ser respuestas reactivas, coyunturales, o porque hay un caso que causa conmoción pública y en función de eso yo quiero dar un taller. O limitar la respuesta a un taller, a una charla. Perfecto el taller para sensibilizar, para movilizar, pero es el punto de partida de un proceso que la escuela tiene que asumir. Porque nosotros podemos ir a dar el taller, perfecto, pero nosotros nos vamos. La escuela sigue funcionando con sus propios actores. Entonces, bueno, ¿cómo generamos espacio? Participación, creo que es un tema importante, que los chicos puedan ser escuchados, a los jóvenes. sean escuchados, sean comprendidos, y no necesariamente yo como adulto tengo que estar de acuerdo con lo que dice el adolescente, pero bueno, tengo que abrir ese espacio de escucha, de empatía, y cómo convierto un conflicto en un momento educable. Ese yo creo que es el reto. Además, muchos países tienen como reto tener legislaciones que creen sanciones. Si bien hablabas de la prevención, pero bueno, también cuando hay claridad en que hay sanciones sobre los hechos que podemos cometer, pues también hay mayor alerta entre los niños y jóvenes para no incurrir en este tipo de violencia. Tenemos que ir a una pausa, pero al regreso seguiremos conversando con el coordinador de la SECODAP, Carlos Trapani. No se aparte.